Bien, este invitado tiene cosas interesantes que decirnos. A veces creemos que para darle formación a nuestros hijos tenemos que tener mucho dinero para poderlo enviar, para poderlos enviar a colegios muy caros o fuera del país, o pagarle una institutriz o pagarle un instructor. Y sin embargo, a veces, con actividades que tenemos a la mano y que no nos cuestan mucho, podríamos nosotros ayudar a darle formación. Esta noche, para hablar del tema, tenemos al director de Caribbean Chess Academy, el señor Carlos Paul Abreu Gin. ¿Qué es esta institución? Vamos a saberlo luego de compartir con ustedes quién es este joven caballero y luego regresamos en breve. Vamos a compartir el perfil de Carlos Paul Abreu. Carlos Paul Abreu Jan, graduado de Ingeniero Sanitario Ambiental, ostenta el título de Maestro de la Federación Internacional de Ajedrez, bicampeón nacional juvenil de ajedrez en el 2010, campeón nacional absoluto, campeón del Caribe y las Antillas, selección olímpica de ajedrez, campeón panamericano universitario, fundador y director de Caribbean Chess Academy. Carlos, gracias por estar aquí, realmente. Vimos en la prensa no hace mucho que se había abierto la Academia de Ajedrez del Caribe, llamada Caribbean Chess Academy, aquí en República Dominicana, y que tenía un propósito muy singular, que tenía el propósito de educar y formar el intelecto de los seres humanos, y naturalmente, por eso me fui al lado de nuestros niños. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo ustedes pensaron en formarlo? Usted todo un campeón de este deporte, que no es nada fácil. Se dice que es uno de los deportes precisamente no solo del intelecto, sino para personas que tienen desarrollado el intelecto o que pueden desarrollar el intelecto. La mayoría de los ajedrecistas que conozco son sosegados, pensantes, tranquilos, respetuosos y muy inteligentes. Entonces, ustedes pensar en tener esta herramienta al servicio en República Dominicana de todos, yo creo que es una gran idea y por eso está usted aquí. ¿De quiénes más es el proyecto? ¿Cómo lo inician? ¿Qué tiempo tenían antes de sacarlo a la luz? Queremos saber todo en relación a esto, maestro. Cuéntenos. Sí, es un proyecto, como usted bien lo dice, que está dedicado a enseñar y a practicar ajedrez, a hacer una cultura ajedrecística en el país, para niños, jóvenes y adultos. Anteriormente, yo me he desempeñado como profesor en diferentes instituciones, profesor de ajedrez, no a tiempo completo, sino a tiempo parcial, en diferentes clubes del país. También fundé una una fundación, o sea, tengo una fundación, director de una fundación de ajedrez, donde enseñábamos a niños de barrios y de localidades de prevenidas, puedo decir, sobre la enseñanza del ajedrez, de manera que pudiéramos sembrar la práctica del ajedrez en esos niños. Eh, Fue un proyecto de dos de mis alumnos, principalmente, y yo, que pensamos que podíamos llevar el ajedrez hacia todo el país, diseñando una academia que fuera única en el Caribe, por las condiciones que tiene de ser academia y en República Dominicana principalmente, para desarrollar, como bien lo dijo, las capacidades cognitivas en los jóvenes y en los adultos. ¿Cuáles son esas condiciones que tiene la academia que la hacen especial y que le hace a ustedes pensar que se puede sostener en el tiempo en un país como este, donde la juventud tal vez no te sabe el nombre completo de los padres de la patria, pero te sabe todos los urbanos, los nombres de los urbanos, el dembow, el esto y el aquello? Entonces,
¿Qué ustedes creen que tienen de especial para poder sostenerse en el tiempo en República Dominicana? Bueno, estamos apostando a los beneficios del ajedrez principalmente. El ajedrez en época de pandemia fue el deporte que más creció. O sea, hubo un boom a nivel mundial en el ajedrez. El deporte no dejó de practicarse, se realizaron torneos virtuales de forma online, se realizaron series cinematográficas. O sea, el deporte fue el deporte de videojuegos, comparado con videojuegos, que más creció. Y actualmente, no sé si sabes, el deporte eh, que data del siglo V. Es el juego de mesa más antiguo del ajedrez del mundo. Entonces, nosotros apostamos que las herramientas, que utilizando el ajedrez como herramientas, los beneficios que genera el ajedrez, como que puede prevenir el Alzheimer en los adultos, aumentar la capacidad cognitiva de los niños, como el pensamiento crítico, la habilidad lectora, la habilidad de matemática, la estimulación de ambos hemisferios del cerebro. Entonces, todo eso La estamos capacidad de viendo decidir en qué momento exacto la toma de decidir decisiones, lanzarse y no tener miedo para tomar ejecuciones, ¿no? claro, la forma de pensar también, o sea, saber lo que es eso, el pensamiento crítico y lógico, también nos ayuda el ajedrez. Entonces, estamos apostando a eso, pues nosotros podemos, se puede decir, vender eso y que quien lo compre o quien lo digiera se va a dar cuenta de los beneficios del ajedrez, porque siempre ha sido un tabú eso de la persona. No, yo no sé jugar ajedrez, eso es muy difícil. En realidad no es así. Sí, realmente yo creo que aquí hay dos tabúes en ese sentido. Ya la juventud se atreve más, pero hasta hace un tiempo decía, no, 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 yo no bailo salsa y yo no juego ajedrez. Son dos cosas difíciles, cada uno en su plano. Sí, yo tuve la oportunidad de entrar a jugar ajedrez joven. Pienso volver con ustedes para perfeccionarme realmente. Y me gustaría pues que usted dijera aquí dónde está la academia, el horario que tiene, los días de la semana que estará abierto y desde qué edad se pueden llevar los niños, que usted, como todo maestro del ajedrez, diga, te digo, a partir de tal edad un niño podría empezar a incursionar en el ajedrez o no. Entonces, eso, dónde está ubicada, el horario que tienen y las edades a partir de las cuales o hasta las cuales ustedes aceptan allí personas. Sí, nosotros trabajamos de lunes a viernes en Acropolis Center, en el segundo nivel, frente a prácticamente. Estamos abiertos de 10 de la mañana a 9 de la noche aproximadamente, de lunes a domingo prácticamente todos los días. Hacemos actividades como torneos, eventos. Las edades de niños de 6 años hasta los 99 años le podemos enseñar ajedrez sin ningún problema. Pero la edad mínima es 6 años para los jóvenes. Entonces, tenemos maestros calificados aquí, expertos nacionales, campeones nacionales, y trabajamos distintos niveles, nivel inicial, medio, avanzado y maestro. Es muy costosa la membresía. No, en realidad la membresía cuesta 3.200 pesos. Eso incluye acceso ilimitado a los torneos, a la práctica, a clases teóricas. Y un maestro de ajedrez actualmente te cobra de 1.000 a 1.500 pesos la hora. Claro. Nosotros le estamos dando todo el salón, todas las actividades, más clases, más de 4 horas de clase al mes también, totalmente por ese precio. ¿En qué tiempo una persona podría dominar por lo menos lo básico del ajedrez? Porque sé que este es un deporte, como todos los deportes, que ameritan precisamente dedicación, esta más que todo. Y la gente va perfeccionándose en la medida que va jugando. Pero por lo menos para tomar el concepto básico, ¿qué tiempo ustedes consideran que debe una persona practicar o aprender y estudiar? Bueno, para mover la pieza y aprender a jugar una partida en 2 semanas, aprende sin ningún problema. Pero para ya practicar y obtener resultados en los torneos, en eso de un año, ya nosotros podemos
es decir, que alguien está preparado. Y si ya dedicarse a nivel profesional, después de 2 años, nivel maestro 3 años, sí. El periodo completo, ya para selección nacional, 4 años. Nosotros aquí lo ¿Desde educamos. cuándo el ajedrez es un deporte que compite en los grandes escenarios? Bueno, el ajedrez desde los años, eh, se puede decir que en el siglo XXI, el ajedrez empezó a desarrollarse en los años, a partir de los años 1900, porque en los años 1800 todavía, el siglo XX, perdón, siglo XX, siglo XXI, pero en el siglo XXI fue que empezó a comercializarse ya, Y a pero en los, consolidarse las a competencias. consolidarse sí como competencias internacionales, pero desde los años 1960, en los 1940 se empezaron a hacer ya Olimpiadas Mundiales de Ajedrez hasta la fecha. ¿Quiénes jugaban ajedrez en aquellos tiempos que usted dice que es el juego de mesa, el deporte? Ya luego se conoció formalmente como un deporte más adelante, pero ¿quiénes en tiempos antiguos jugaban ajedrez? Vamos a una pausa y cuando regresemos, por favor, nos va a responder esa pregunta. Perfecto. Estamos hablando con el maestro ajedrecista Carlos Paul. Carlos Paul es el director de Caribbean Chess Academy, que es la academia de toda el área, precisamente de toda nuestra región, para el ajedrez. El ajedrez desarrolla, definitivamente desarrolla muchos, pero muchas habilidades de los seres humanos. Se me antoja pensar que hasta las personas con déficit de atención, de una u otra manera, podrían tener mucho beneficio frente a un tablero de ajedrez y a un maestro calificado para enseñarlo qué hacer. Antes de ir a la pausa, decíamos, maestro, que en el pasado, ¿quiénes disfrutaban del ajedrez? Hasta que luego pues ya se hizo un boom y realmente se hizo un deporte formal, olímpico, etcétera, pero en los siglos anteriores, ¿quiénes jugaban ajedrez? Sí, el ajedrez se inventó en la India en el siglo V, pero se le atribuye a la introducción del ajedrez a Europa, a los persas, por el dominio de los persas a Europa. Y los principales países que practicaban ajedrez a mediados de los años 1800 eran los franceses, eh, perdón, en los años 1400, alrededor de los años 1400 en Francia se practicaba ajedrez. Y en los años 1600 cuando se empezó eh, por el jugador André Danicán Philidor, en los años 1600 se escribió el primer libro de ajedrez. Y todavía hay un café que se llama Café La Reyens en Francia, que data de esa época, que todavía existe, de cuando Philidor jugó su primera partida. Luego los ¿Pero qué tipo de ingleses. personas, maestro, jugaban ajedrez? ¿La gente pobre? ¿Quiénes jugaban en esos países específicamente? ¿Quiénes tenían un ajedrez, un tablero y quiénes se dedicaban a esto? Bueno, eran personas cultas principalmente. Por ejemplo, Danny Canfilidor era un compositor de música clásica y todavía sus obras existen hoy en día. Artistas plásticos, matemáticos, físicos y científicos principalmente era que se dedicaban al juego de ajedrez. Tal vez por eso la gente le tenía cierto temor y decía, no puedo aprender porque es muy difícil. ¿Qué usted cree? Bueno, en realidad sería porque esas artes estaban separadas o sea, solamente para la nobleza, la reina Isabel la Católica, que fue la reina del Nuevo Mundo. Por ejemplo, la reina del ajedrez, la dama, se mueve tanto
en honor a Isabel la Católica, principalmente, y por eso quizá no se difundía en la clase pobre trabajadora en ese entonces el ajedrez. ¿Cuál de las piezas del ajedrez le llama más la atención al maestro Carlos Paul Abreu? ¿El alfil, la torre, el rey, el caballo, la reina, los peones? ¿Cuál de las piezas del ajedrez a usted le llama la atención? ¿Cuál usted cree que es más común verla en las sociedades y de cuál usted cree que podríamos tener enseñanzas? Bueno, cada pieza tiene su pro y su contra. Por ejemplo, las torres representan las murallas del reino, la roca, la parte fuerte La de fortaleza. las fortalezas, los caballos, los caballeros que van a caballo, pero me llama mucho la atención los caballos, porque es la única pieza que salta a las demás, que puede saltar a las demás y se mueve en forma de L, tres pasos, o sea, un movimiento poco común, poco habitual, y eso hace que a veces las estrategias se vuelvan un poco complicadas utilizando el caballo. Los alfiles, que eran los arqueros de la época medieval, y también los obispos, también le dice que impartían la palabra de Dios. O sea, hay cierto régimen católico en el ajedrez, está marcado por la iglesia. Eh, y principalmente los caballos son los que me llaman más la atención por su movimiento extraño, que no tiene ninguna lógica, se puede decir a primer instante, ninguna lógica con lo que conocemos. Podríamos decir que los peones son la fuerza de choque, el pueblo simple que va adelante, la gleba. Sí, la gleba, sí, bueno, pero nos dejan también una enseñanza, los peones, o sea, los peones son, el primer pensador de ajedrez dijo que los peones eran el alma del ajedrez, que una buena o mala disposición de la estructura de peones determinaba una buena o mala estrategia. Entonces los peones, en su camino triunfal hacia la última casilla, es como una carrera universitaria que hace alguien. Cuando el peón llega a última casilla, el peón es la pieza más débil, se puede convertir en la pieza más fuerte, o sea, en una dama, una torre, un caballo. O sea, que puede hacer una promoción o un logro por su esfuerzo. Entonces los peones también tienen su magia. La reina tiene mucho movimiento, despliega mucho poder. ¿Usted piensa que el rey es más fuerte o viene siendo el, el zángano de la colmena que está protegido por todos los demás? Y así sea bueno, ¿verdad? ¿Qué usted piensa Sí. del rey? Bueno, el rey es la pieza más débil, pero la más importante. Ahí se atribuye que el rey es que tiene que pensar. O sea, como un presidente en un país. O sea, el presidente no coge una escopeta o un misil para pelear, pero es el guía. O sea, es quien nos dice si en la orden de mando, o sea, si no hay el rey, entonces prácticamente no hay a quien seguir. No hay planes, no hay quien tome la decisión. Y usted ve que, por ejemplo, en los países siempre hay un sobreviviente designado. O sea, si matan a toda la línea de poder, hay alguien que es destinado directamente para ser el sobreviviente destinado. Y esa persona es quien va a tomar las decisiones si en caso toda la línea de mando de un país queda eliminada. ¿Cuántas veces en una partida se puede expresar jaque? ¿Y por qué solamente al momento de usted tener en la mano el triunfo se dice jaque mate? ¿Tiene alguna Bueno, significación? sí, el jaque es eh, una alerta. El ajedrez es un juego entre caballeros. Entonces, cuando le damos jaque al rey contrario, es una alerta de que lo estamos atacando. Entonces, él tiene la obligación de mover o de interponer alguna pieza o de capturar la pieza que le está dando jaque. Se puede dar jaque de forma infinita, pero solo hay un jaque que gana, que es el jaque mate, que es el jaque que no puede ser evitado por nuestro rival. Entonces, ese es el llamado jaque mate.
Por último, ¿qué técnicas utiliza el maestro Carlos Paul cuando está en un torneo? El ajedrez es un deporte de mucho enfoque, de mantenerse ecuánime, de estar muy atento a lo que se está haciendo y naturalmente que estas son cosas que requieren de técnicas y más que a veces en un torneo hay varias mesas con jugadores, etcétera, con jueces, observadores, periodistas, etcétera. ¿Qué técnicas le dan resultado a usted? Bueno, en realidad nosotros tenemos que, como ajedrecistas, tenemos que mantener también una buena sesión y tenemos que tratar de mantener el cerebro oxigenado. Diariamente yo corro 4 o 5 kilómetros en la mañana para no cansarme, porque a veces las partidas son de 7 horas. Por ejemplo, en la Olimpiada Mundial, de 3 horas, de 3 a 7 horas, el promedio dura una partida de torneo lenta. Entonces hay que estar en condición física para soportar eso. También la parte de la psicología. Como yo juego con un jugador, por ejemplo, que yo soy más joven que él, trato de alargar la partida para que se canse físicamente. Si es muy joven, trato de esperar que cometa errores y sobre todo tratar de mantener la concentración en el juego, tratar de revisar mi memoria, la jugada, los esquemas que ya he estudiado. Lo hago constantemente todos los días para que en el torneo pueda recordarlo a tiempo. Y nada, preparación física, mental, tratar de también de no comer horas antes de la partida, o sea, tratar de no hacer digestión mientras esté jugando, porque eso también Dormir afecta. correctamente la noche anterior. Dormir correctamente. Mm. Si pudiera usted traer del pasado a algún o alguna ajedrecista con el que usted, si el tiempo no tuviera problemas y usted pudiera entrar a ese túnel del tiempo y traerlo, ¿con quién usted diría que le gustaría sentarse a jugar una partida? Bueno, me gustaría sentarme a jugar con Víctor Porcinoy. Ese no fue campeón mundial, pero fue una persona que sufrió mucho para llegar a ser subcampeón mundial. Fue número 2 del mundo en varias ocasiones y casi fue campeón mundial. Pero fue una Wow, persona que le tocó en la época, en la Rusia perestroika, enterrar a su propia familia y wow. durar 3 días sin comer. Y después de eso, eh, fue que pudo salir y cuando se acabó esa masacre que hubo en Rusia, pudo luego ser un gran jugador de ajedrez. O sea, después que pasó todo eso. Yo me identifico mucho con él y con su juego agresivo de tratar de ganar siempre y a toda cosa. Y fue también el ajedrecista más longevo. Todavía hasta los 88 años estaba jugando torneo y estaba Wow, jugando bien. increíble, qué bien. ¿Las mujeres son buenas ajedrecistas, Carlos Paul? Lo que pasa es que son buenas, hay muchas buenas. Lo que pasa es que a las mujeres a veces no les gusta perder el tiempo en el ajedrez. Ellas consideran que perder el tiempo, Como ¿no? son tan, sí, las mujeres son tan, Muy funciona pragmática, tanto, diríamos, ¿no? Y sí, muy la parte práctica. muy imaginativa, muy, o sea, la Sí. parte derecha de su cerebro está muy desarrollada, entonces no tan, el pensamiento lógico para ella es muy un poco aburrido. Entonces, por ejemplo, las mujeres, yo lo comparo con mi esposo, yo le digo, ven acá, ¿cómo tú, o sea, te delineas la ceja, la, los labios, todo? Para todo hay una línea diferente de tratamiento y yo no entiendo eso. ¿Por qué no simplemente ser natural y decir eso? No, son muy imaginativas, muy... Sí, Entonces, realmente. hubo una jugadora que dijo eso, que las jóvenes no quieren perder el tiempo jugando ajedrez. Hay Wow, muchas cosas que qué fuerte. La serie de televisión que usted dice que se hizo muy famosa precisamente en tiempo de pandemia, ¿usted la vio? Era una chica, creo, sí, ¿verdad? sí, de Queen Gambit, sí.
¿Y qué le pareció? ¿Es parecida a la realidad? ¿La parte de la competencia del juego es parecida a la realidad? Sí, bueno, en realidad yo me di cuenta como tocaban las piezas, yo me daba cuenta que no sabían jugar, que no eran jugadores profesionales. Wow, Pero, eran pero actores. sí eran actores, pero sí algunos datos históricos que dieron, eso fue Sí, valió importante. la pena. Y también hay alguna cosa, alguna escena que sí, que son así, de un poco de la locura que viven los ajedrecistas. A mí me pasó una vez que yo jugué una partida de 5 horas y Wow. media, algo así, un oponente muy fuerte y yo gané. Cuando terminó la partida, yo perdí hasta el conocimiento. O Oh, sea, desde Dios. el punto de vista de que estaba tan concentrado en el juego que me estaban topando y yo, espérate, todavía estaba pensando en variantes y cosas. Ahí, Esa es tu novia, esa es tu novia. Y yo, por lo y menos por 2 segundos, en el limbo estaba estaba fuera metido. de, sí, estaba Dios en el mío. limbo. Entonces, en realidad sí, y sobre todo la apuesta. Hay muchas historias de ajedrez. Hubo un campeón mundial, por ejemplo, que luchó con Charles de Gaulle. Y hay muchas historias de ajedrez, de ajedrecistas en la época nazi, con lo que vivieron los ajedrecistas. Miguel Naidoo, los ajedrecistas que se quedaron en Argentina también por la Segunda Guerra Mundial. Y todo eso, muchas historias que se pueden contar de ajedrez, Wow. que no ha sido explotada todavía. Nos gustaría que en este minuto final, precisamente invitar a la población dominicana y a todos los que nos están viendo en cualquier parte del mundo a que puedan acercarse para conocer realmente de Caribbean Chess Academy y sobre todo, de darse la oportunidad de llegar allí, de llevar a sus familiares, a sus adolescentes, a sus niños, es llegar en pareja, porque de eso se trata realmente la vida, de hacer complicidad con las cosas que uno hace y que ayuden a uno a desarrollarse, a ser más fuerte y, ¿por qué no?, a ser mejores personas. Muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias. Esta invitación ahora es lo que falta de parte suya. Bueno, los invito a todos a venir a Caribbean Chess Academy. Estamos intentando hacer una cultura de ajedrez, donde hacemos torneos para niños, jóvenes y adultos constantemente. Un espacio que no existe en el Caribe completo con estas condiciones. Las personas que vienen aquí nos dicen que vienen a Dubái. Yo he viajado por el mundo entero jugando, Noruega, Azerbaiyán, Georgia, Curazao, sí, todos los países de Latinoamérica, Centroamérica y parte de Rusia y los cercanos del Mar Negro. Y yo no he visto nada parecido a esto, lo que tenemos aquí. Entonces tratamos de hacer algo que fuera único y diferente. Así que los invitamos y se van a dar cuenta que los beneficios y lo nuevo y lo innovador que es este proyecto. Si Dios lo Vamos a permite. apoyar a Caribbean Chess Academy, realmente un instrumento nuevo y sobre todo de muchísima importancia para nosotros desarrollar nuestras capacidades cognitivas. Muchas gracias, maestro Carlos Paul Abreu Gin, por estar con Con nosotros aquí esta noche.